Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo el fin de semana, la semana? ¿Cómo arrancó? Todo bien, profe. Ok, vamos a comenzar entonces con la clase. ¿Qué pudieron revisar del material que se les envió? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué vieron de nuevo? ¿Qué cosas están claras? ¿Qué cosas tienen dudas? Y luego vamos a un resumen que yo tengo preparado para que lo vamos discutiendo. A ver, en su empresa existe, todos ustedes conocen sus descripciones de puesto. Pregunto. Dime, Elías. ¿Conocen su... No, profesor. No, se me activó solo el micrófono. Ok. Pero la pregunta es, ¿en sus empresas ustedes le han mostrado sus descripciones de puesto? No, oye, Manuel. Manuel, ¿no oyes? Manuel Fernando. Pregunto, en su escuela, perdón, en su empresa no han conocido las descripciones de sus puestos de trabajo. Jonathan, Claudio, Gastón, Vianey, Fabián, María ¿Cómo Belén. refiere a la descripción del puesto? Porque todos sabemos a qué estamos destinados en nuestro trabajo, pero ¿a qué realmente se refiere con esa pregunta? Que si existe físicamente, se la han mostrado, ustedes la conocen, la han firmado, se la han mostrado en algún momento, la han visto cuando ingresaron, cuando tuvieron la inducción. No, profe, yo en mi caso no. O sea, yo sé lo que tengo que hacer por una cosa de años, pero nunca me han pasado algo escrito que defina mis funciones específicamente. ¿Ok? Muy bien. En el caso mío, profesor, cuando llegué al puesto, me hicieron inducción de todo lo que abarcaba el puesto, ¿Ok? las funciones que debía cumplir. Solamente te la dijeron, pero no hubo material que te entregaron. Sí, ¿Ah? sí, me entregaron capacitaciones de sistemas SAP, capacitación de recursos humanos, capacitación de manejo de personal, capacitación de elementos de protección personal. Hubo bastante capacitación. Ok. ¿Qué más? Tatiana, dime. No, profesor, recién estoy ingresando, así que estoy viendo. Ok, por aquí está Dayana también. Ok, entonces no hay información previa oficial para casi ninguno de ustedes, ¿verdad? ¿Profe? ¿Ah? Ahí sí. ¿Profe? Dime, Mica. ¿Quién estaba hablando? Fabián. Yo. Ayer, Dime, maestra, Fabián. llegó el hombre a las 12 de la noche, Esteban. A las 12 de la noche. Por favor, Mica, ¿puedes apagar el micrófono? A ver, ¿Puedes tengo apagar todas el las micrófono? conversaciones de Instagram, ¿no? Profesor. Adelante, Fabián. En mi caso, sí, mi empresa tiene los job description, que se llaman descripciones de cargo para cada persona, y existe como una planilla de capacitaciones que van vinculadas a cada cargo. Cuando alguien ingresa o entra a otro cargo, ya está la descripción en tareas, responsabilidades, jefatura, subalternos, habilidades ad hoc, e incluso si necesita algún estudio adicional complementario, estudio técnico de nivel superior. Ok, entonces, bueno, tú tienes ya la información, ¿cómo se maneja eso? ¿Todos leyeron el material, señores? Primera pregunta. Recuerden lo que conversamos, es importante la lectura de material. Si no hay lectura, no hay forma en que podamos avanzar en una clase de 40 minutos, de 45 minutos. ¿Ok?
Entonces vamos a compartir pantalla para que veamos un poco dentro de lo que yo le envié, una información que es importante para que ustedes puedan ver. Vamos entonces a ver de qué se trata esto. ¿Se ven? ¿Se ve la información? Está cargando, profesor. Ahí sí. Ok. Entonces vamos a comenzar entonces. ¿Qué es un puesto de trabajo? Porque ahí hay una confusión, o no una confusión, es un dilema que se ha manejado toda una vida en el área de recursos humanos. ¿Es puesto o es trabajo? O, perdón, o es puesto o es cargo. Pregunto. Señores. ¿Es puesto o es cargo? Depende, profesor, del lado que lo mire, no sé, cargo o puesto, en cierta tiene mucha similitud ambos casos, Ok. dependiendo del lado que uno lo ve. O sea, Ok. el puesto es como donde te designa la empresa a desempeñar tus habilidades. Y el cargo es como tus habilidades desempeñarla como en el puesto que te dan. O sea, no sé, es como bien parecido. Muy bien. ¿Quién más tiene otra opción? Vamos a ir oyéndolos y luego chequeamos eso. ¿Qué más? ¿Aló? Señores, hoy están como callados. Cuéntenme. ¿Aló? Ajá. Se te escucha entrecortado, Manuel. Sí, yo considero que puesto es lo que genéricamente para lo que está contratada la persona. Ok. Para ocupar un puesto en un organigrama. Y el cargo es como más subordinado, es como estar un poco más abajo del cargo, por así decir. El puesto específico y el cargo genérico. Ok. Entonces, fíjate un poco, vamos a ir cerrando este punto, ¿no? Para irlo manejando, que podamos tener la... Ok, entonces fíjate, el puesto de trabajo es la unidad de organización, ¿ok? Donde están definidas todas las funciones, tareas, actividades y todo lo que tenga que hacer la persona en esa responsabilidad que se le está entregando. ¿Okay? Entonces, el puesto tiene que ver con eso. Fíjate que si vieron algún video por ahí, hay personas que confunden el puesto con el sitio donde estás asignado, donde estás sentado, ubicación física, puesto de trabajo, ¿cierto? Que se oye en algunos casos de esa manera. Entonces, el puesto es eso, es todo lo que tiene como componente, todo lo que son el objetivo, las funciones, las actividades, las responsabilidades, todo lo que tiene que ver con las relaciones del cargo, con las funciones, toda esa información es lo que es un puesto de trabajo. Y un elemento importante que es lo que lo destaca, el puesto es impersonal. Cuando se dice que el puesto es impersonal, quiere decir que no depende o no está sujeto a la persona que lo va a ocupar.
Entonces, cuando yo defino un puesto, por ejemplo, dígame un puesto de ustedes. Algún nombre de un cargo que ustedes tienen para hacer la diferencia. Cualquiera de ustedes. Auxiliar de cierre de proyecto. Auxiliar de Cierre de proyecto. de cierre. Sí. Ok, entonces ese cargo de auxiliar de puesto de proyecto, ¿por qué se le llama cargo? ¿Y qué es puesto y qué es cargo? El puesto son todas las funciones, tareas y atribuciones, ¿ok?, que debe realizar el cargo de auxiliar. ¿Eso se explica? Pregunto. No, profe, no lo entendí yo. Ok, entonces fíjate, cuando hablamos de puesto de trabajo, estamos hablando de las funciones, responsabilidades y todo que se describen, que se hacen o se definen, ¿para qué? Para que alguien que lo va a ocupar lo ejecute. ¿Vamos bien por ahí? Sí. Por eso que decimos que el puesto es impersonal, no tiene que ver con la persona que lo va a ocupar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué es entonces cargo? Cargo es el número de ocupantes en un puesto de trabajo y que se refleja ¿dónde? En la estructura organizativa de una empresa. Eso es lo que es el cargo. Okay, entonces, el cargo está formado por una serie de funciones. Pero yo no puedo colocar el cargo como tal, el cargo de auxiliar de cierre. ¿Ok? Yo no puedo colocar entonces como puesto todas las funciones dentro de la estructura organizativa, sino que tengo que darle un nombre a ese puesto. ¿Y cuál es el nombre que le di? El cargo de auxiliar. Y eso sí lo puedo colocar ¿dónde? En una estructura organizativa, pregunto. ¿Me explico? Señores, ¿están dormidos hoy? Estamos dormidos. Sí, profe. Profe, suenan iguales. El ¿Te puesto suena y cargo, igual? sí, por lo que Ok. dice, me suena igual. Ok. Repito de nuevo. Un puesto son las funciones, atribuciones, todo lo que se hace en un puesto o todas las funciones, las responsabilidades, las actividades, todo lo que está escrito para que alguien que lo va a ocupar lo haga, ¿cierto? Primer punto. Segundo punto, ¿ok? El puesto es impersonal. ¿Qué quiere decir? Que el puesto no tiene nada que ver con la persona que lo va a ocupar, ¿ok? Si yo defino unas funciones, dime unas funciones de tu puesto, el que hablo ahorita, el de auxiliar. Dime dos o tres funciones. Por ejemplo. Señores. Verificar que el jefe de proyecto entregue una carpeta con todos los antecedentes del proyecto. Muy bien. Otra cosa. Dentro de lo que se pide, que el balance sea concordante con el acta de término. Ok, entonces yo tengo una cantidad de funciones, ¿cierto? Que están escritas en un documento que se llama descripciones de puesto, ¿cierto? Está el objetivo, las actividades, las funciones, las atribuciones, las relaciones. Ok. Cuando yo escribo eso está asignado a una persona en especial. Pregunto. ¿Está asignado a alguien específico, a Pedro Pérez? ¿Está asignado a una persona específicamente? No, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Ah? No, profesor. No, entonces va a estar asignado a alguien que lo va a ocupar. ¿Ok? Entonces yo no puedo agarrar esas funciones, como tú me las estás diciendo, y la pongo en una estructura organizativa, porque si no, ¿qué se va a entender? Que está un puesto ahí que tiene unas funciones, pero no tiene un nombre.
¿Me explico? Entonces, a esas funciones yo le coloco un nombre que se llama cargo. Y ese cargo sí lo puedo ver en una estructura organizativa. ¿Me estoy explicando un poco mejor? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí, Sí, profesor, estamos ok. Ok. Estamos ok entonces. Entonces, fíjate la diferencia que a veces se da entre puesto y cargo. El puesto, vuelvo y repito, son las funciones, es impersonal de quien lo va a ocupar. Y para yo colocar o yo tener ubicado ese puesto de trabajo dentro de la organización, le doy un nombre que se llama cargo. Ahora, ese cargo o ese puesto puede tener ¿cuántos ocupantes? Pregunto. Puede ser lo que tiene la empresa. Si una empresa puede tener un mismo puesto 100 veces si la empresa es grande. O puede Exactamente. tener una sola persona para ese cargo. Exactamente. Entonces, yo puedo tener cuántos analistas de auditoría de proyectos, como dijo acá el compañero. Yo puedo tener varios cargos de eso, ¿cierto? Pero el puesto es el mismo. ¿Por qué? Porque en el puesto se hacen las mismas funciones con diferentes ocupantes que le dimos un nombre de un cargo. Ahora sí. Ok, Sí, muy profe. bien. Continuamos entonces. Entonces, visto eso, ya sabemos que es un puesto y que es un cargo. Ahora vamos a ver dentro de la parte específica qué es lo que contiene, ¿ok? El análisis y descripciones de puesto. El análisis y descripciones de puesto tiene dos grandes aspectos. Un aspecto intrínseco y otro extrínseco. El intrínseco es lo que tiene, son las funciones normales que se van a realizar en el puesto de trabajo. ¿Están viendo la PPT? No, profe, no soy la PPT. ¿No se ve? Vamos a desconectarnos y volvemos a compartir pantalla. Comparto pantalla nuevamente. Ahora. Ahora sí, profe. Ok. Entonces tenemos el puesto de trabajo tiene unos aspectos intrínsecos. Cuando yo tengo un puesto de trabajo, ¿qué es lo que voy a ver? De hecho, yo le mandé un modelo. ¿Vieron el modelo de puesto de trabajo? ¿El formato? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron, cierto? Ok, entonces fíjate, vuelvo y repito. Es importante, señores, venir preparados para la clase. Si no, no vamos a aprovechar el tiempo. Ok, entonces el puesto de trabajo tiene unos aspectos intrínsecos que son propios del puesto. Por lo menos, nombre del puesto, ¿cierto? ¿Cómo se llama el nombre del puesto? Auxiliar de auditoría de proyectos. ¿Dónde está posicionado ese cargo? ¿Sí? Porque ahora hablo de cargo, en el organigrama, ¿cierto? Entonces, cuando tú ves una descripción de puesto, ve que tiene el nombre del cargo y te dice dónde está ubicado en el organigrama. Eso puede ser de manera visual. Yo no sé si ustedes lo han visto, que dentro del recuadro de una descripción de puesto está un organigrama y ahí se coloca el cargo para que la gente vea cuál es la posición de ese cargo dentro del organigrama. ¿Ok? ¿Qué me dice esa posición dentro del organigrama? Me dice cuál es el nivel, ¿ok?, que tiene ese cargo dentro de la organización. ¿Cuál es la subordinación que tiene? ¿A qué nivel está supervisado? ¿A qué tipo de cargo está supervisado? También me dice si es un cargo que tiene un nivel de supervisión, si tiene personas que están adscritas a esa unidad o a ese departamento. ¿Lo han visto así? ¿Me estoy explicando?
Profesor, usted se refiere, claro, a áreas de la empresa, como área de finanzas, área de operaciones, área de instalaciones, Exacto. Entonces, distintas áreas de la empresa. exacto, cuando yo coloco la estructura organizativa dentro de la empresa, coloco una gerencia. Dentro de esa gerencia está compuesta ¿por qué? Por una cantidad de cargos, De ¿cierto? áreas, de Bueno, cargos. de área. Y dentro de las áreas que hay, Cargos. y dentro de los cargos que hay, personas. Y hay personas ocupando ¿qué? Funciones. ¿Cierto? Y esas Así funciones es. son ¿qué? Puestos de trabajo. Ahora lo vemos así. Claro. Ok, muy bien. Entonces, cuando yo tengo ese cargo dentro de una estructura organizativa, yo puedo saber cuál es el nivel de ese cargo. ¿Es un cargo supervisorio? ¿Es un cargo gerencial? ¿Es un cargo de nivel operativo? ¿Es un cargo de nivel técnico? ¿Se puede ver dentro de un organigrama? Pregunto. Sí, profesor. Ok, entonces vemos si tiene supervisión, cuáles son sus comunicaciones, con qué área se comunica o cuáles son las relaciones que ese cargo tiene con otros cargos dentro de la empresa. ¿Con qué cargo se relaciona ese cargo de auditor de proyecto? Pregunto. Para hacer su trabajo. Pregunto. Con el jefe de proyecto en este caso. Con el jefe de proyecto. Ok, entonces aquí cuando dice comunicaciones colaterales, también se llama de interfaces que tiene ese cargo con otros cargos dentro de la empresa. ¿Para qué? Para poder realizar su trabajo. ¿Ok? Entonces, tiene una parte que tiene que ver con el nombre, con la posición del organigrama y lo que representa esa posición dentro de ese nivel. Después tiene un contenido del puesto. ¿Qué son los contenidos del puesto? Son las tareas o funciones que se realizan en ese puesto de trabajo. Esas funciones o tareas pueden ser diarias, semanales, mensuales, anuales, esporádicas. ¿Sí? ¿Aplica para lo que tú haces? Correcto. ¿El cargo que estamos hablando? Sí, totalmente. Tiene diarias, tiene funciones semanales, algunas que son mensuales, que son cierre de informe, ¿cierto? Hace un informe anual. Hay unas que se hacen esporádicas dependiendo de lo que pueda venir por algo que no estaba programado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta con esto? Con esta primera parte. Pregunto. No hay nada, ¿verdad? Entonces, vamos con Todo la... claro. ¿Ah? Claro. Vamos con la otra parte entonces. Dale, Entonces, Gastón. fíjate, dígame. Dígame. Ok. Entonces, vamos con otra parte que tiene que ver con la parte extrínseca. ¿Qué será esto de extrínseca? Vean esto un momentico, a ver si con lo que hemos hablado me he podido ir explicando de lo que estamos hablando. Cuando yo hablo de esto y ustedes ven acá, ¿a qué se refiere esto? A ver, véanlo un momentico, a ver, un poco para que podamos hacer la parte más dinámica, la clase. Ya vimos la parte intrínseca que es lo interno del puesto. Ahora vemos la parte extrínseca que es ajeno al puesto. ¿Ya? Cuénteme, ¿a qué se referirá esto? A los conocimientos que tiene que tener la persona para desarrollar el cargo. Para ocupar, Las atribuciones. ¿verdad? Para ocupar el puesto. Recuerda que dijimos que el puesto era impersonal, ¿cierto? Entonces ahora estamos hablando de la parte externa del puesto, que quién lo va a ocupar. Entonces, la persona que lo va a ocupar debe reunir una serie de requisitos y características, que son los requisitos intelectuales dependiendo del tipo de cargo que vaya a ocupar con el nombre que le dieron dentro de la empresa, con una serie de funciones que se llama puesto.
Entonces, ver cuál es el nivel, si es un nivel básico, si se necesita experiencia, si es algunos elementos naturales y normales que se expresan en esos requisitos intelectuales. Y uno de lo que más se busca es la experiencia desde el punto de vista de las funciones que he realizado anteriormente esa persona que va a ocupar ese cargo, que va a tener unas funciones A, B, C y D, que es un puesto de trabajo. Otro elemento importante es la formación académica o la instrucción básica que se necesita, ¿cierto? Entonces, eso está escrito dentro del puesto de trabajo. Cuando tú analizas un puesto, tienes dos grandes bloques. Un bloque que son las características intrínsecas del cargo y otros bloques que son las características extrínsecas. ¿Okay? En muchos casos se le llama especificaciones del cargo. Entonces, las especificaciones son qué requisitos intelectuales necesita ese puesto, ¿ok? Para ocuparlo. Que quedan 10 minutos. ¿Nos podemos pegar unos 10 minutos más o unos 15 minutos más cuando se acabe la clase? Pregunto. Sí, profesor. Sí. Por mí no hay problema. Profesor, sí. Ok. Sí, Ok. profesor. Entonces, hay unos requisitos intelectuales, unos requisitos de experiencia, algunas actitudes necesarias que el trabajador tiene que hacer en ese puesto de trabajo. Por ejemplo, ese puesto que tú ocupas, ¿qué formación exige? Pregunto. El que está trabajando conmigo con el ejemplo. ¿Tu nombre es? Manuel. Dime, Manuel. ¿Qué se necesita para tener el puesto de partida? Hay que tener conocimiento de proyecto. Ajá, pero ¿qué formación te piden? ¿Técnico? ¿En qué área? Técnico. ¿Ah? Que sea técnico. ¿Técnico en qué área? En proyecto. En proyecto, muy bien. ¿Qué experiencia te piden? ¿Cuántos años de experiencia? A lo menos 3 años. Ok. Muy bien. ¿Es necesaria la iniciativa en ese puesto de trabajo? Correcto. Hay que desplegar iniciativa porque hay que, si no llega un proyecto en la fecha que tiene que llegar, uno tiene que estar llamando al jefe de proyecto y aclarar dudas con respecto a los posibles cierres. Ok. Ese es como sí, bueno, verdad que ese cuando se cierra una obra, que es el cierre, que también se llama el cierre administrativo y técnico del proyecto. ¿Cierto? Correcto. Es el cierre administrativo y técnico del proyecto, que esté toda la obra documentada y estén todo el tema administrativo de la factura por cobrar, todo, que lo que es un cierre de proyecto. ¿Cierto? Claro, en este caso hay un término del proyecto cuando se paga la última factura y después se inicia el cierre. Una vez que está pagada la última factura, claro, ahí se hace un cierre administrativo. Exactamente. Cuando se paga la última evaluación. Exacto. Ok. Entonces, fíjate que este puesto tiene unos aspectos extrínsecos o unos requisitos extrínsecos, que son la parte intelectual, que es la parte de experiencia, la parte de formación que tiene que tener la persona, la iniciativa y algunas actitudes que son suficientes y necesarias para el puesto de trabajo. ¿Algunos requisitos físicos que necesita ese puesto de trabajo? No, son más que nada intelectuales. Ok, no hay esfuerzo físico, concentración necesaria, ¿sí? Concentración, sí, obviamente. Ok, entonces ahí hay un elemento que está dentro de la parte física, ¿cierto? Constitución física tampoco. No necesitas un Schwarzenegger para trabajar ahí, ¿no? Para hacer No. Ok, nada de eso. Y algunas responsabilidades. ¿Ese puesto tiene responsabilidades por supervisión de otro personal que está bajo tu dirección? Exacto. ¿Tiene responsabilidad por materiales y equipos? No. ¿Tiene responsabilidades por métodos y procesos? Pues, sí, hay que seguir una metodología y cumplir con ciertos procesos para poder
realizar el cierre administrativo. Perfecto. ¿Tiene responsabilidades por manejo de dinero, título de valores o documentos especiales de la empresa? Por dinero no, sino que solamente los documentos comprobatorios, las órdenes de compra, las facturas validadas y firmadas. ¿Por información confidencial? También. ¿Por seguridad de terceros, de tus colaboradores? No. Ok. Entonces, el resumen, señores, esto es lo que es un puesto de trabajo. Entonces, podemos ir viendo la información. Entonces, yo tengo lo que es puesto de trabajo. Entonces, ¿qué es un puesto de trabajo? Pregunto para ir cerrando. A ver si quedamos claros. O sea, profesor, el puesto de trabajo es un conjunto de habilidades, experiencia y ciertos requisitos que requiere para cumplir el cargo. Puesto primero, ¿qué es un puesto de trabajo? Un puesto de trabajo tiene dos componentes, ¿cierto? Un componente intrínseco y un componente extrínseco, ¿cierto? Extrínseco. Ok, entonces, en la parte extrínseca, intrínseca, ¿qué tiene un puesto de trabajo? Ahí está. Tiene el nombre, tiene su posición dentro del organigrama, tiene unos contenidos del puesto, tareas, funciones, tiene el nivel del puesto, a quién está subordinado, si tiene supervisión, si tiene relaciones con otros puestos para hacer la función. Entonces, cuando yo hablo de funciones o cuando hablo yo de descripciones de puestos, estoy hablando de todos esos elementos que estamos hablando, de unos aspectos intrínsecos y unos aspectos extrínsecos que son fuera del cargo, que lo tiene que tener alguien, una persona que lo viene a ocupar. ¿Sí? Correcto. Y cuando hablamos de factores extrínsecos, son esos requisitos específicos del puesto, que se necesita de alguien que lo venga a ocupar. ¿Ok? Y otra de la parte que está más clara es cuando yo hablo de cargo y puesto, el puesto son esas funciones naturales que se definen en una empresa para hacer un trabajo A. ¿Ok? Y ese puesto, ¿ok? Tiene un nombre, tiene todas unas funciones, tiene unas responsabilidades, y cuando yo lo voy a ubicar dentro de la estructura organizativa, le tengo que dar un nombre. Y por eso utilizamos la palabra cargo. Entonces, tu cargo es analista de auditoría de proyectos. ¿Ok? Pero si yo te digo, ¿qué es lo que hace tu puesto? Entonces, tú te vas a ¿qué? Te vas a las funciones del puesto. Entonces, el puesto es lo que se hace de manera diaria y natural, las funciones que tú haces. Pero cuando te vas a la estructura organizativa, tú vas a hablar de ¿qué? Tú no hablas de la del función, cargo. nada. Tú vas a hablar mi cargo es A. Pero dentro de mi cargo yo realizo las funciones del puesto que son A, B, C y D. O sea, cuando hablamos de cargo, hablamos de estructura organizacional. Y cuando hablamos de puesto, hablamos de las responsabilidades que tiene en ese cargo. Cuando hablamos de cargo, estamos hablando del nombre del puesto que le vamos a dar dentro de la estructura organizativa. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Qué nivel tiene? ¿Sí? ¿Con quién se relaciona? ¿Con quién se relaciona? Entonces, ese es el nivel que ese puesto va a ocupar dentro de la organización. Porque yo no puedo colocar el puesto solo así, sin un nombre. ¿Me explico? ¿Aló? O sea, el puesto son todas las cosas que uno desarrolla dentro del cargo. Exactamente. O sea, son todas las actividades que yo realizo dentro del cargo, se llamaría puesto. Exactamente. Y en la ubicación, en el organigrama de la empresa, la ubicación se llamaría el puesto. El cargo. O sea, el cargo, perdón. Perfecto, perfecto, Manuel. Eso es. Sí, profesor, me quedó súper claro a mí. ¿A todos le quedó claro? Sí, profe. Clarísimo. Ok, Sí, profesor, claro, gracias.
Ok, entonces fíjense, señores, yo los invito a que revisen esto con calma. Estos son varios slides, ¿ok? Y aquí cuando ahora la lean más detalles, cuando la puedan leer, ¿ok? Vamos a quedar más claros. ¿Okay? Profesor, Dígame. ¿esa información la mandó a través del aula o está Está en el vía aula correo? virtual, ¿sí? ¿En qué unidad? ¿En la unidad 2? En la unidad de análisis de descripciones de puestos. En la unidad 4. Recuerda que tuvimos que hacer un cambio, ¿cierto? ¿No viniste a la clase pasada, Manuel? ¿Perdón? ¿Quién estaba hablando ahorita, previo? No, Elías. Mire, Elías, yo mandé esa información al aula virtual. Toda la información esta que estamos viendo ahorita, esta PPT, ustedes la tienen en el aula virtual. Está en la unidad número 4. Recuerda que ustedes venían ahorita a ver qué era reclutamiento y selección, ¿cierto? ¿Ah?